liberen la forma en la que vamos a estar trabajando de manera ya de lleno, no se va a dar todavía este cambio. Entonces, seguimos hasta el momento trabajando con las reglas octavas como hemos estado trabajando. Entonces, yo les estaría ahí haciendo llegar boletines o nos preparamos un webinar para precisamente ver este tipo de cambios. Otra de las cosas que les quería comentar era precisamente ver la cuestión de los días inhábiles. Por ahí en el diario oficial de la Federación han estado ya circulando ciertas dependencias que derivado de esta contingencia del COVID tienen ya ciertos pronunciamientos en cuanto a los días inhábiles y que obviamente con esto se suspenden plazos y términos legales. Uno de ellos, que creo que es el que más nos interesa, es Semarnat, para que lo traigan ahí en el radar, sería los días 23, del 23 al 27, del 30 y 31, y los días 1, 3 y del 6 al 10 y luego del 13 al 17. Esos son los días que ellos manifestaron en cuanto a Semarnat. Ellos también comentan dentro del propio acuerdo que se hace para estos términos de plazos que van a estar de todas maneras ellos como laborando dentro de lo que cabe, ¿no? Pero los términos y plazos legales se suspenden. También el INPI hizo ciertas menciones de suspensión de plazos que irían desde el 24 de marzo, es decir, el día de ayer, hasta el 19 de abril, derivado de las recomendaciones que nos está dando el sector salud. Y otro que también ya se manifestó es la Secretaría de Gobernación. Entonces, estos son los que ya se han pronunciado y que lo tendrían que traer ustedes ahí en el radar. Prodecon también está haciendo ahí unas sugerencias. Hace poquito hizo un boletín precisamente Prodecon, que me parece importante. Digo, es una sugerencia para el SAT. Todavía no hay contestación de ello, pero igual para que vayan sabiendo qué es lo que traen estas dependencias. Prodecon está sugiriendo que al SAT que haga la cuestión de la declaración con la campaña Declara en tu casa, y me está poniendo como puntos medulares que desde de todo lo que tenga que ver con lo que es la declaración anual, que se prorrogue hasta el 31 de julio para lo que es personas físicas y morales. También hace una sugerencia para lo que es los impuestos que se tengan a cargo derivado de la declaración anual, que se considere a lo mejor parcializarse en seis parcialidades. También mencionan que hagan diferir hasta el 31 de julio la presentación de pago de los pagos provisionales. Y en caso de lo que son las declaraciones y que tengas un saldo a favor, lo que están sugiriendo es que se haga la devolución en un plazo de 3 días respecto a los saldos a favor. Entonces, bueno, esto es como lo que se me hizo un poquito trascendente, que se los tenía que comentar, adicional de lo que les voy a platicar del webinar, para que lo traigan en el radar. Como les comento, Prodecon son sugerencias que se le hizo al SAT. Aún todavía no ha aceptado el SAT. Estamos ahí revisando todo lo que vayan a ser beneficios para la industria. Se los estaremos comunicando para que lo traigan ahí en el radar. Ahora sí, pasando a lo que es el webinar, uno de los temas que les voy a comentar es derivado de lo que sucedió precisamente en estos días respecto a la contingencia que hubo de economía. Siguiente, por favor. Ok, ahí va. Esto es en relación, como les comento, en cuanto a lo que sucedió en economía respecto al ciberataque que hubo. Aquí les quiero hacer como una mención bastante importante en el cual tengo yo que ver bastante la cuestión de lo que es el cumplimiento o toda la parte de lo que es el compliance.
estos ciberataques no nada más pasaron a economía. Si recordamos, en Pemex en noviembre del año pasado, también tuvieron o sufrieron un ciberataque en el cual esta persona o personas que hicieron el ciberataque al gobierno mexicano le solicitaban 565 bitcoins, que es traducible a 5 millones de dólares. Derivado de esto, en teoría tendríamos que haber pensado que el gobierno iba a blindar sus sistemas para que no ocurriera. Sin embargo, como bien sabemos, ahora el 23 de febrero del mes pasado, tuvieron otro ciberataque y pues nosotros como usuarios de comercio exterior creo que lo sentimos bastante latente y más con cuestiones de que precisamente economía es uno de los grandes proveedores de nosotros. Se vio atacado por el correo electrónico y a más de 60 servidores de archivos. Si se fijaron en toda esta contingencia, tuvieron que aislar estos servidores y las redes y estuvieron utilizando correos alternos que casi todos tenían el sufijo de lo que es INPI. Estuvieron trabajando con lo de INPI. Obviamente, con esto se tuvo que iban a tener retrasos en trámites para lo que tenía que ver con CONAMER, que es los que regulan esta parte. Y este ciberataque básicamente lo que les solicitaron, aquí subió un poquito más la solicitud del ataque cibernético, porque estaban solicitando 4,000 bitcoins, que son 38 millones de dólares. En este caso, los que solicitaron mencionaron que no tenían que, si no respondían a sus peticiones, iban a tener que duplicar la cuota del rescate, es decir, de los 8,000 bitcoins, en lugar de 4,000 iban a ser 8,000 si no respondían a lo que les estaban solicitando. Obviamente el gobierno mexicano aceptó, hizo su depuración de lo que necesitaba, aisló servidores y empezó a hacer rescate de información. Obviamente, ¿qué es lo que aquí nos viene a afectar? Era la parte precisamente de nuestras logísticas, porque muchos permisos que teníamos ahí, específicamente en donde creo que tuvimos muchas incidencias, es en la parte de programas que se habían metido en el Inter, en el que economía se percata que fue, vamos, atacada con este tipo de secuestro de información, y pues no corrieron plazos. Entonces muchas empresas se quedaron pendientes con trámites y tuvieron ahí ciertas contingencias en cuanto a la logística. Siguiente, por favor. Ok, entonces tenemos que, hay que distinguir aquí, y esto es también algo que quiero hacer mención, porque este tipo de información no nada más se maneja vamos, en niveles tecnológicos, sino esta parte también ya está siendo contemplada en los criterios que están estableciendo para CITIPAT. Tenemos que definir primero que nada, y esto es lo importante, que es el punto medular a lo que voy en esta plática, es los tipos de ataques que tenemos. Este tipo de ataque que les comento en cuanto a la Secretaría de Economía es el ransomware, que es el secuestro de datos, que básicamente, como les comentaba, es que se restringe el acceso a los archivos que nosotros tenemos. En su caso, secuestraron los datos de economía y se exigen rescates en bitcoins, que son las criptomonedas. ¿Por qué? Porque esto no es rastreable, entonces todavía está muy libre, que es algo que también los gobiernos quieren empezar a controlar, pero hasta ahorita no es algo que sea rastreable. Entonces cualquiera puede, que tenga conocimiento de sistemas, puede realizar un ataque o un secuestro de datos y solicitar este rescate por monedas bitcoins. Los otros son los phishing o la suplantación de usuarios. En este caso, casi todos nosotros como empresas nos situamos en esta situación. Es muy fácil que tengamos continuamente en nuestras empresas la cuestión de lo que es la suplantación de identidad.
generalmente de una compañía o de un servicio, y lo que nos hacen es que nos mandan correos pidiéndonos datos confidenciales a los usuarios y bueno, a veces se introducen en nuestra base de datos y luego mandan correos o mandan ciertos virus. En este caso, estos son los más recurrentes. El otro que les iba a comentar es el DDoS, que es el ataque a una red de ordenadores y se colapsa el servidor y no puede trabajar. Nosotros estamos como muy presente lo que es el phishing o la suplantación, pero puede llevarnos, el del phishing a la suplantación nos puede llevar también al ransomware. Porque ya es más fácil que el que nos esté haciendo el ataque pueda sustraer más información y pueda entonces generar un poco de caos. ¿Por qué les traigo este tema y por qué me parece importante? Porque sí hemos tenido bastantes casos con clientes que desafortunadamente empezaron con la parte de lo que es la suplantación de identidad y tuvieron lo que es el ransomware, en el cual se metieron más a sus bases de datos, les secuestraron. ¿Y qué es lo que tendríamos que tener presente o por qué es importante que ustedes lo traigan en el radar? Generalmente, cuando lleguen a tener un secuestro de datos, lo más importante en la empresa, uno, es la parte de la contabilidad y dos, que nos ha pasado frecuentemente, es que han secuestrado las bases de datos y justo está la parte del anexo 24. Ya tuvimos unos casos en los cuales se dio esta situación y pues imagínense el problemón en el que nos metemos porque pues imagínense que se secuestre su base de datos y pierdan esa información. Entonces, esto es importante, por eso es que se tiene que tomar en cuenta varias situaciones en las cuales ustedes tienen que hacer un análisis de riesgo y ver varias situaciones en las cuales tienen que ver quiénes tienen información en su empresa, quiénes tienen acceso a las redes y quiénes son los usuarios o los dueños de ese proceso. Tienen que tener áreas restringidas, tienen que tener códigos para poder accesar, cuáles son sus servidores. Son muchas situaciones. Básicamente, lo que más o menos está contemplando CBP es alrededor de unas, como unas, ¿qué verás? Unos 25 pasos en los cuales es vamos a seguir un checklist en el cual nos hacen ciertas preguntas para saber qué tanto estamos rastreando esta parte de lo que es la ciberseguridad. Y ellos lo traen muy en el radar precisamente porque sí han detectado mucho la cuestión del secuestro de datos. Entonces, un punto importante es que nosotros como México no somos tan cuidadosos a traer esto en el radar. Y uno de los datos que nos llamó bastante la atención ahora que hemos estado mucho en la cuestión de lo que es el compliance de ciberseguridad es que desde el 2016 ya un periódico, The Economist, consideró que los grandes retos precisamente de las empresas y los gobiernos, en este caso, que ya le ocurrió a nuestro gobierno, iba a ser precisamente el estar preparados para evitar el secuestro de datos. Entonces, hay, vamos, países que ya están muy avanzados en esta situación, como lo es España o Reino Unido, en los cuales ellos ya tienen un poco más de avanzado respecto a cómo es que deben de llevar precisamente esta parte de lo que es el compliance de la ciberseguridad. Entonces, esto es algo bastante importante porque nosotros lo debemos de contemplar, independientemente si ustedes son o no son OEA, son susceptibles a sufrir un secuestro de datos. Siguiente, por favor. Ok, respecto a esto, es importante tener en cuenta lo siguiente y que es una parte de responsabilidades de las empresas que deben de tener, que precisamente es elaborar y proponer políticas de seguridad
de redes y de sistemas de la organización con medidas concretas para que no suceda este tipo de ataques. Desarrollar procedimientos en los cuales se tengan, obviamente, también casos de contingencia y que estén ustedes, los sectores que sean los usuarios de estos servidores, los más importantes, lo tengan en el radar. Llevar a cabo auditorías periódicas de seguridad y también manejan que en cuanto a esta parte de las auditorías, es bueno tener un auditor externo, no nada más nuestro CAT que está dentro de nuestra corporación, sino alguien más que venga y que audite a nuestra área de ingeniería. Y el otro punto es notificar los incidentes a la autoridad competente, dependiendo de lo que haya ocurrido, hay que hacerlo. Desgraciadamente aquí, en cuestión de nuestro gobierno mexicano, como no es muy dado a que hagan alguna parte en el Ministerio Público, son muy pocas las denuncias de cibersecuestro, pero se está planteando un modelo precisamente derivado de que ya todo está más digital, a que nuestra legislatura cambie un poco para que puedan ser las penas un poco más grandes o graves y que no sea algo recurrente. Pero hasta ahorita realmente en la práctica no hay un buen seguimiento. Sí hay algunas denuncias en el ministerio, pero no hay un seguimiento correcto y completo. La otra es actuar como capacitador de buenas prácticas en las áreas que son las más afectadas o que se pudieran ser las más afectadas, y interpretar y aplicar las guías de la administración, que obviamente ahí va mucho la cuestión del gobierno corporativo, cómo es que lo tienen planeado y todo el proceso que van siguiendo para poder elaborar sus procesos y mantener esta contingencia en caso de que llegase a ocurrirles, o bien evitar para que no tengamos esta situación. Siguiente, por favor. Muy bien. Ahora sí, otro de los puntos que les quería comentar es la cuestión de lo que es la fiscalización de activos fijos. Este tema se los quise traer derivado de que últimamente han tenido bastantes revisiones en cuanto a lo que es este gobierno del estado o lo que es auditoría fiscal, o lo que es la desconcentrada, o incluso han tenido visitas por parte de lo que es la central. Básicamente, lo que les quiero comentar aquí, y que a manera de vivencial que nos tocó hacer auditorías, es precisamente ver los puntos que tienen ustedes como críticos para la cuestión de lo que es el activo fijo. Aquí es importante tener en cuenta que los activos fijos que tenemos, hay varios puntos que tenemos que revisar. Uno de ellos es que como obligación de una IMEX es obviamente mantenerlo como control de inventarios, es asentarlo de manera correcta y completa, y uno de lo que nos maneja precisamente el decreto como obligación de IMEX es que se tenga por todo lo que es la vigencia del programa. Ahorita les voy a ir comentando el por qué les estoy poniendo estos puntos como principales. La otra es que nosotros tenemos en todo momento que acreditar su legal estancia y tenencia en el país. También es que dentro de lo que nos maneja lo que es el ISR, nos maneja que mínimo tenemos que tener el 30% de la propiedad residente en el extranjero. Tenemos que tenerlo dentro de los domicilios autorizados de la empresa.
Y ahorita les voy a ir desmenuzando el por qué estos puntos y que en teoría, aunque los sabemos y los hemos visto en la escuela y los hemos visto en la práctica, realmente no se cumplen en su totalidad y es por eso que es uno de los temas los cuales nos pegan mucho en las auditorías porque finalmente traemos ahí que pues llega la autoridad y es uno de los rubros que son más cobrados y pues obviamente tenemos bastantes incidencias. El otro de los puntos, obviamente, que es de los más cobrados, es la parte de lo que es el anexo 24 o el sistema de control de inventarios, que básicamente de ahí se sacan bastantes cosas, pero bueno, ese ya sería otro tema para a lo mejor otro webinar. Pero aquí en activos fijos, lo que sí les quiero comentar es que nosotros básicamente lo que pensamos, si pasan a la siguiente, Filmina, por favor, es la cuestión del proceso del control interno de lo que son, cómo es que yo voy a estar cubriendo la parte de los activos fijos, porque muchas veces ya traemos el activo fijo y ya que estamos en plantas que nos empezamos a dar cuenta de varias cosas que debimos de haber hecho y luego tenemos que andar haciendo rectificaciones o regularizaciones o cambios de régimen. Aquí, como primer punto para poder tener un buen control interno en cuestión del activo fijo, como sugerencia, nosotros mencionamos que tendríamos que tener primero el de compras, tendría que estar revisando si la máquina o el equipo que van a traer está armado o está desarmado, si vienen partes, si tiene una relación de datos de identificación y el uso y especificaciones de este tipo de máquina. Ya que el de compras tiene esos datos que para nosotros como import-export son esenciales, entonces la recepción de datos vamos a tener que ver las características que estos tienen. Entonces, sí y sí concuerdan con lo que nos comentó el de compras. Entonces, ya con esto nosotros vamos a poder elaborar de cierta forma los documentos y vamos a confirmar los datos y hacer las validaciones con los documentos versus con otra información que nos había proporcionado el departamento. Ahora sí, ya que tenemos esto, hacemos una recepción física y nos vamos a asegurar de que no haya algún elemento adicional que debamos de tener que, vamos, declarar en nuestros documentos. Volvemos a confirmar datos como marca, modelo, número de serie, el ID o códigos, o todo la numerología que pudiese llegar a tener nuestra máquina o lo que son relaciones de datos extras que pudiera llegar a tener. Muchas veces podemos traer una línea de producción y esa puede traer distintos números, marcas, modelos o series y estos tienen que ser asentados en una relación de datos. Si no nos los está mandando así el proveedor, entonces tenemos que solicitar para que sean integrados. Ya que nosotros tenemos eso, entonces ahora sí vamos a hacer un mismo registro para los ambos departamentos en cuanto a la parte de lo que es import-export y la parte contable. Realizamos el registro, esto para que nosotros podamos tener el soporte que en su momento en el que nosotros dejemos de tener a ese registro como vamos a decir, un activo temporal y que se quiera cambiar de régimen, la parte contable también lo tenga en sus registros y haga sus adecuaciones en la parte contable. Y por último, vamos a hacer como buena práctica asignaciones de placas y o etiquetas, ya que está en la ubicación de la planta. Conforme hemos avanzado en cuanto a la auditoría, hemos visto distintas formas en que las empresas lo llevan, cada una tiene sus particularidades y unas son bastante, vamos a decir, modernas y lo traen muy bien planchado esto. Como ustedes se adapten, siempre y cuando ustedes tengan exactamente la
ubicación de su máquina y que ustedes traigan todo el expediente de cómo se va trayendo ese activo fijo para que ustedes lo puedan, vamos a acreditar en caso de una auditoría. Siguiente, por favor. Entonces, ya que nosotros tenemos eso, tenemos que definir, y esto es muy importante, ya que tengan una auditoría, no es lo mismo acreditar la estancia o la tenencia. Entonces, tenemos que definir ciertos, definiciones que se encuentran en la ley y que precisamente cuando nos están auditando tenemos que traer también nosotros en el radar que cómo nosotros vamos a poderlo acreditar con la autoridad. Uno es su legal entrada en el territorio nacional, es con eso acreditamos la estancia. Es tenedor y poseedor, no necesariamente es el dueño de la mercancía, sino es quien tiene la mercancía en ese momento. En este caso, por ejemplo, ustedes que son IMEX, es un poco difícil que su empresa no sea el dueño de la mercancía, pero vamos a hablar de los supuestos en los cuales van en tránsito y que no se tiene conocimiento, no se dirigió una orden de inspección a el domicilio de la empresa, sino el transportista trae la mercancía, va en tránsito, entonces él en ese momento es el tenedor y poseedor de la mercancía y al que si la autoridad así lo desea puede detener y solicitarle documentación. Entonces él tendría que presentar la documentación probatoria, que en ese caso sería, facturas o pedimentos que se tuvieran, en los cuales está el trasladando la mercancía. El otro es el importador, que básicamente serían ustedes como persona moral, sus empresas, para realizar el despacho aduanero y pues que lleven esa documentación. Siguiente, por favor. Ok, aquí los documentos con los que pueden ustedes acreditar en una importación, y que esto es importante y que lo tengan en el radar precisamente con este incremento de lo que son las auditorías y más con las que van a venir de gobierno del estado, que ya empezaron, es la importación en cuanto a qué es lo que yo puedo acreditar con mi maquinaria o equipo. Yo, para poder acreditar que tengo la legal estancia y tenencia de la mercancía, es un pedimento que tenga datos de identificación como marca, modelo y número de serie. Hay ciertas mercancías o maquinaria que no cuenta con número de serie, pero a lo mejor sí tiene una marca o un modelo, o a lo mejor no tiene un modelo, pero sí cuenta con la serie. No importa, siempre y cuando los datos que físicamente traiga el activo fijo vayan en concordancia con la documentación que yo tengo. Los datos de identificación de las partes y accesorios, como les comentaba, muchas veces traemos un robot y ese robot, vamos a decir, trae otro tipo de accesorios, y estos accesorios a su vez traen datos de identificación. Esos también hay que declararlos porque pueden ser objeto de que los estén fiscalizando y tomen de manera inadecuada alguna de las placas y entonces no nos vayan a acreditar el robot por completo. ¿Cuáles son los anexos al pedimento que también fungen dentro de todo esto para poder acreditar la estancia y tenencia? Sería la factura comercial o el documento equivalente, ahora con los cambios de lo que son las reglas, un certificado de origen o el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias. También lo tendremos que estar cumpliendo. Digo, ahí se podría ir como más a multas en caso de que no se haya cumplido alguno de estos puntos, pero sí la factura comercial, esa sí es muy importante, o el documento equivalente en su momento. En cuanto a los equipos de prestadores de servicios, ¿qué nosotros definimos como equipos de prestadores de servicios? Vamos a dar un ejemplo y que es muy recurrente, las copiadoras. Muchas veces tenemos copiadoras y cuando nuestra empresa no es tan grande o que a lo mejor traen un antecedente de activos fijos bastante fuerte, la autoridad se va con todo. Y decir con todo es con todo hasta los equipos administrativos.
Entonces, es importante que traigan ustedes también en el radar este tipo de maquinaria o equipo que pudieran ustedes utilizar, en los cuales tiene que haber un contrato de prestación de ese servicio. Volvamos al ejemplo de lo que son las copiadoras. Tendríamos que tener el contrato bien establecido, el CFDI que compruebe el pago de ese servicio porque ya lo han estado solicitando, y que el pedimento de importación o el CFDI a nombre del prestador de servicios sobre el activo fijo, en caso de que este activo sea de importación. Es decir, puede ser en la cuestión, si es, por ejemplo, importado, a lo mejor copia de ese pedimento del que nos está prestando el servicio, o el CFDI, si es es compra nacional por parte de ese prestador del servicio, pero sí tener la documentación para que no nos vayan a generar un PAMA. Siguiente, por favor. Cuando es compra con CFDI, que es una mercancía de compras nacionales, porque muchas veces nosotros en la planta le ponemos mucha atención a los activos fijos que son de importación, pero dejamos mucho al lado lo que son compras nacionales, y muchas veces han llegado a ser PAMAs de mercancía que aparentemente tenemos nosotros conocimiento de que son compras nacionales, pero no tenemos la documentación para comprobar eso. Entonces, pues obviamente iría ahí un requisito si nosotros no contamos con esa documentación. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener contemplado? Básicamente es en compras nacionales tener la compra mediante el CFDI a nombre del contribuyente, que sería su empresa, los datos de identificación como marca, modelo y número de serie, y el número y fecha de pedimento en ventas de primera mano. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, una comercializadora me lo vendió y ella fue la primera que hizo esta venta, fue de una importación, entonces esa es una venta de primera mano, pero casi siempre, por ejemplo, como los distribuidores como un Office Depot o eso, ya en esa parte es totalmente, no aplicaría. En compra por factura, en cuestión de comprobante fiscal, lo mismo, necesitamos datos de identificación como marca, modelo y número de serie. Si la maquinaria o el equipo que tenemos, que compramos, lo contienen, vamos. Y el número y fecha de pedimento si es venta de primera mano, como el caso anterior. En caso de arrendamientos, aquí hay que tener mucho cuidado, porque sí, ahorita les voy a contar, hay unos casos en los que se ha topado con cuestiones que no aplica el arrendamiento. En cuanto al arrendamiento, sería el contrato precisamente de arrendamiento que tengamos. En este caso, lo que me ha tocado, bueno, es por ejemplo, las copiadoras o unas inteipadoras, o también hemos visto casos de lo que son montacargas, que es como lo más frecuente, ¿no? O pallet jacks. Ese tendríamos que tener el contrato bien definido, el CFDI que ampare precisamente el cobro del arrendamiento, datos de identificación en caso de que existan, que generalmente sí, y el pedimento del arrendatario en caso de que haya sido el pedimento definitivo, copia del pedimento definitivo en caso de que sea una importación, o el CFDI de la compra nacional, copia por lo menos. Aquí, ¿qué es lo que les quiero hacer mención? Hemos tenido ciertos casos en los que no se debe de hacer, que tenemos a veces alguna empresa hermana o empresa que está al lado de nosotros, y que entre nuestros directivos se hacen préstamos, por así decirlo, o arrendamientos en los cuales esa maquinaria se encuentra importada de manera temporal. Por eso aquí mencionaba que pedimentos de manera definitiva. Si están de manera temporal, es un no se debe de hacer, porque estaríamos cayendo en un incumplimiento del
lo que es el decreto Maquila. Entonces, es muy importante que todo lo que vayan a arrendar, tanto ustedes o que a ustedes les arrienden, tengan la certeza de que si viene de una importación, estos no sean importación de manera temporal, que sean definitivos. Entonces, siguiente, por favor. Lo que también tendrían ustedes que traer como en cuenta en cuestión de los activos es lo siguiente información, que de igual forma esta presentación se las van a hacer llegar, porque sí son bastantes puntos, pero voy a mencionar el más frecuente, que en este caso sería el del activo fijo, que es un checklist, por así decirlo, de lo que debiese de contener de mi mercancía o mi activo fijo importado temporalmente. Entonces, los datos de identificación, como lo he estado comentando de manera reiterada, el pago de las contribuciones, debemos de asegurarnos que están realizados de manera correcta. Realizar el registro del anexo 24, conforme lo comentamos en la gráfica de pastel hace ratito que les puse. Lo que es el soporte fotográfico de nuestro equipo para tener un buen control, revisar el plazo de permanencia, que en este caso es la vigencia hasta lo que tenga la duración el IMEX, y identificar si es un insumo o es propiamente un activo fijo, porque aquí, como bien sabemos, hemos tenido malas prácticas en los cuales por mucho tiempo se estuvo trayendo insumo con el sufijo de activo fijo. Entonces, aquí es una mala práctica que ya cuando ahora que se estableció lo que es anexo 31, pues estuvimos teniendo bastantes problemas porque teníamos mucho que era materia prima o insumo que lo traían todavía como activo fijo y lo venían jalando, y obviamente esa información no debiese de estar dentro de nuestro sistema de control de inventarios, pues tuvimos ahí bastantes problemas al respecto. Entonces, otro de los que tendrían que traer en el radar es lo que es las transferencias, por mencionar algunos, y lo que son los AF sin documentos, que son, en este caso, si yo tengo activos fijos que no tienen documentos, hay que clasificarlos para saber si son inutilizables o utilizables. Si son utilizables, los tenemos que regularizar para disminuir nuestro riesgo. Si son inutilizables, hay que desecharlos. Y pues ahí no tendríamos ninguna incidencia siempre y cuando no nos haya llegado la autoridad. Por eso es muy bueno la parte de estar haciendo este tipo de auditorías preventivas para quitar esta parte que nos pone vulnerables al tener mercancía que no debiese de estar, y que pues vamos a hacer como ciertos movimientos antes de que llegue la autoridad o hacer regularizaciones para disminuir nuestras incidencias. Siguiente, por favor. Muy bien. En cuestión de los exportados, les voy a mencionar de igual forma los que son, bueno, de manera general, lo que nosotros hacemos o que tenemos para la cuestión de esos activos fijos, tenerlos apropiadamente exportados. Si voy a hacer un retorno, voy a revisar los datos de identificación. Voy a plasmar en él el identificador AF para que haga el consumo como debiese de ser al momento de tenerlo en nuestro sistema de control de inventarios, y a su vez a lo que es anexo 31, declarar el pedimento de importación que se afecta en su caso, y descarga dirigida en anexo 24, reportar mi anexo 31 y bajo del registro interno este activo fijo. Ese es el más recurrente, el que tenemos. También podemos hacerlo mediante transferencia virtual, que es checar los mismos datos que les mencionaba. Únicamente aquí es declarar el pedimento de la contraparte con el que entró originalmente, en caso de que yo esté recibiendo esa transferencia. Y en cuestión de exportaciones definitivas, es confirmar los datos de identificación, confirmar si es enajenación o generación de un CFDI en caso de que lo haya,
Y lo más recurrente que he visto, más que lo que es la definitiva de A1, es la reparación del veo, que aquí es verificar los datos de identificación, manifestar de manera adecuada el valor de la reparación que se tiene, dependiendo de la parte o el proporcional que tengan las partes o accesorios, y recordar que este plazo es de 6 meses y este no se reporta en anexo 31. Siguiente, por favor. Les voy a poner unos ejemplitos en los cuales tenemos varios supuestos en los que la autoridad, al momento en que nos haga una revisión de activo fijo, pudiéramos tener posibilidades de acreditar o de plano no acreditaríamos. Más o menos son los más recurrentes con los cuales ellos hacen las valoraciones. Por ejemplo, si yo tengo un supuesto en el que mi activo fijo tiene marca, que no tiene la marca, el modelo y el origen, pero sí cuenta con el número de serie, mi documentación, entonces sí tengo posibilidades de acreditarlo. Es decir, mi maquinaria tiene todos esos datos, pero mi documentación únicamente cuenta con el número de serie. Siempre hemos mencionado que el número de serie es como el mandatorio o el que nos da como si fueran el CURP de nosotros. Entonces, puede a lo mejor mi documentación haber sido omisa, pueden a lo mejor ponernos algún tipo de multa, pero realmente no nos embargarían la mercancía porque estamos cumpliendo con la serie. Entonces, como la serie es de manera única, es una numeración única, entonces tenemos posibilidades de poder acreditarlo. El siguiente supuesto es en el que nuestra documentación cuenta con marca, serie y origen, pero no cuenta con el modelo, también tienen posibilidades porque, vuelvo a reiterar, la serie se encuentra presente y no lo hace único. Lo mismo es en el caso 3, puedo tener ausencia de marca en mi documentación, pero como está modelo y serie y el origen, entonces tenemos muchas posibilidades de poderlo acreditar. Ahí va a ser mucho la pericia que nosotros tengamos para presentar nuestro escrito para la cuestión de la acreditación de nuestra mercancía en caso de que nos hayan dado los 10 días o si estamos presentando esa documentación al momento del inicio de la revisión, pues también la comunicación que se tenga con el auditor. El cuarto caso, lo mismo aplica, aquí lo único que no tenemos documentalmente en este caso sería el origen, pero de igual forma tenemos todos los demás datos que nos pueden acreditar. ¿Cuándo es que seríamos susceptibles de no acreditarla? Cuando definitivamente nuestra maquinaria o activo fijo cuenta con marca, modelo, número de serie y el origen físicamente, pero mi documentación no cuenta con la serie o bien no coincide la serie. Entonces ahí sí de plano nos estaría diciendo la autoridad que no acreditamos esa documentación. Entonces, siguiente por favor. Aquí, en cuanto a los consumibles, tenemos que era lo que les comentaba, que muchas veces por premuras o por exigencias de producción, tenemos que traernos insumos que son importados o consumibles que son importados como AFs. Entonces, si se considera que es un insumo, pues ahí tenemos una omisión en cuestión de los plazos, porque muchas veces hay empresas que tienen, vamos a decir que dentro de la mala práctica, hacen algo que de cierta forma, pues es válido. Se lo traen para poder, saltarse ciertos pasos de lo que es la importación en cuanto a lo que es el definitivo, pero hacen el cambio de régimen al ROMES. Entonces ahí ya no tienen la cuestión de la omisión de que se haya quedado como un activo fijo y que lo tengan que estar rastreando. Entonces se quita de lo que es el inventario y ya se pasa a la parte de lo que es el definitivo. Y pues bueno, ahí tendríamos esa es como una buena práctica en caso de que lo decidan hacer. Si se considera como AF,
se requiere su ubicación física, porque básicamente lo que, siguiente, lo que quiero llegar al punto es en lo siguiente. Nosotros tenemos que la fiscalización de la autoridad sobre los activos fijos es de dos formas. Una es que se hace una visita domiciliaria y dentro de esa visita domiciliaria se hace un PAMA, se hace el levantamiento físico que todos conocemos, que van, ven nuestras instalaciones y nos solicitan acreditar la legal estancia y tenencia de la mercancía. Si no la acreditamos, bueno, vienen las multas o el embargo precautorio. Pero también hay otro tipo de visitas, que son visitas específicas para activo fijo, en el cual directamente ya ellos tienen un listado de activos fijos importados de manera temporal en el data stage, que ahí entra precisamente la cuestión de lo que les comentaba de los consumibles, en los cuales, pues básicamente ellos pueden rastrear de manera muy fácil. Por ejemplo, tenemos ejemplos en los que hay mascarillas o guantes, están todavía como AF y obviamente eso ya no lo vamos a tener en nuestro inventario físico, pero sí en nuestro data stage o en nuestro anexo 24 y pues obviamente la autoridad con este tipo de visitas va a solicitar la ubicación física de la mercancía. ¿Qué es lo que nos representa esto? Son multas y cancelación del IMEX para nuestra empresa, que ese es el peor de los escenarios. Entonces, es muy importante que lo traigan presente. Siguiente, ya para finalizar, porque es un tema bastante extenso, sí les quiero hacer mención de aspectos que deben de considerar para precisamente atender este tipo de situaciones. Uno, las empresas nacionales no deben presentar pedimentos de importación temporal, que era lo que les comentaba del ejemplo de que muchas veces nos prestamos montacargas y son de importación temporal. No se puede porque tendríamos ahí cancelación de IMEX. Otra, empresas IMEX no deben de arrendar activos fijos importados temporalmente, que es la misma. No presentar maquinaria sin su debida documentación. Hay que hacer un rastreo y tenemos que hacer reestructuras de activos fijos para minimizar nuestros riesgos. 4, no presentar documentos alterados apócrifos porque recordemos que estos ya son causales de incluso hasta cancelaciones de programa IMEX y de lo que son las certificaciones. Los no activos de uso personal en las instalaciones de la empresa, por eso están las bitácoras de registros para que los guardias tengan el conocimiento y que se tenga un buen control de qué no es parte de activos fijos de la empresa. Certificar las facturas anteriores al CFDI porque no están propiamente, vamos, bien validadas y certificar pedimentos en caso de haber extraviado. Recordemos que podemos solicitar nuestros pedimentos en la General de Aduanas para poder tener de manera fehaciente la documentación, porque copias no nos van a aceptar, a menos que esas copias hayan derivado de a lo mejor alguna factura de algún arrendamiento que hayamos tenido, pero copias no nos van a aceptar de activos fijos. Entonces, esas son las recomendaciones generales que les estaría dando. Obviamente este tema es bastante largo, es un tema que da para bastante un curso en sí, pero sí eran ciertos puntos que quería tocar y que han estado bastante recurrentes, más con las auditorías de gobierno del Estado. Entonces, aquí son estas recomendaciones y en caso de dudas o que ustedes quieran hacer una revisión en cuestión de reestructura de activos fijos, bueno, igual también los podemos apoyar, estaríamos teniendo contacto. Cualquier duda, comentario, sugerencia, les vuelvo a reiterar, pueden escribirnos a info@audico.com.mx o en nuestra liga de nuestra página de internet o también en nuestras redes sociales. Nos pueden hacer llegar sus dudas y sus comentarios, les van a hacer llegar la presentación y te paso la voz, Juan Carlos, para ver si había dudas al respecto. Sí, gracias, Nela. Sí, de hecho, por ahí tenemos un par de dudas ahí de uno de los que nos están acompañando en el webinar.
Alejandro Ramos nos está preguntando sobre la acreditación y la declaración de datos en pedimento. ¿Necesariamente deben ir en pedimento? No, no necesariamente. Puede ser también en los datos. Bueno, en teoría sí debiese de, porque para eso están los campos, pero pueden, vamos, plasmarlos en factura también es válido para ponerlos en factura, pero lo idóneo es que se manifieste en los campos del pedimento. En caso de no estar así, porque hay varios pedimentos que se tienen bastante viejitos en los cuales no se asentaba en pedimento, pero sí en factura, es válido. Incluso me ha tocado en unos muy, muy viejos verlos incluso en el certificado de origen y generalmente lo utilizaban mucho en certificados de origen de Japón. Llegué a ver bastantes certificados de origen que tienen ciertas particularidades y que dentro de sus particularidades traían ahí datos de identificación, que son unos pedimentos muy, muy viejos. Eso, vamos, sí lo toma la autoridad como bueno. Sí se necesita bastante pericia para que te lo tomen en cuenta, pero vamos, lo idóneo es que sea en pedimento. Ok. ¿Alguna otra? Sí, pregunta que si tiene que ser a nivel partida o observaciones, ya que la gente aduanal también lo declara en cada COBE, que finalmente se puede consultar a posterior del despacho y al mismo se está declarando a la autoridad. Ok. Puede, mira, a nivel partida es los campos que, vamos, naturalmente tiene el pedimento. Eso sería como lo más sano. Sin embargo, traerlo en la parte de observaciones más como cuando, por ejemplo, traemos en una sola partida varias, vamos, máquinas. En el campo de observaciones también es válido. No hay ningún inconveniente, es tomado siempre y cuando vengan de manera completa. Y también, si vienen en el COBE, y se puede consultar, sí me ha tocado también consultarlos, también es válido. Nada más que en su caso, cuando tengan ese tipo de casos en los que se declaren el COBE, la autoridad al momento de hacer la verificación sí te va a solicitar revisarlos ellos vamos, físicamente. Entonces tendríamos que imprimir o esa parte de la visualización para que ellos lo tengan en cuenta. Pero sí es válido. Perfecto. Tengo dos preguntas más. Okay. Dice Arturo Guerrero, si mis activos tienen varias placas, ¿cuál debo declarar? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿cuál es la recomendación cuando las máquinas o equipos no tienen serie? Ok, si las máquinas no tienen serie, no es tampoco, si físicamente no tienen la serie, no es tampoco mandatorio que se haga, porque puede fungir que el modelo funja como, vamos a decir, como la serie, es válido. Si solamente tu máquina cuenta con marca y modelo es el que le vas a tener que asentar en la documentación. Aquí lo malo es cuando sí tengo físicamente información, pero en documentación no se plasma de manera completa. Yéndome a la primera pregunta que mencionabas en cuanto a si tienen varias placas, ¿cuál se debe declarar? Generalmente aquí nos podemos apoyar bastante de los ingenieros. Muchas veces la que se plasma es la que vamos, la maquinaria tiene la función principal. Esta es la máquina principal o incluso el ingeniero puede dentro del instructivo o el manual menciona cuál es el que le da vamos a decir, el número de serie o modelo que trae la máquina, aun y cuando tenga muchas partes, que es el de fabricación. Entonces, ese podríamos tomarlo como la placa principal. Los demás serían los subsecuentes, que serían los accesorios. Esos se tienen que, manifestar como accesorios, que generalmente
nosotros cuando no llegaron a manifestarlos, sí les hacemos la recomendación de hacer ciertas correcciones a lo que es adición a factura, que ese es igual, ya les podría después comentar qué es lo que es la adición a factura. Generalmente esto se ha hecho para los equipos muy viejos que se dan cuenta que está el activo fijo completo y que los accesorios o las partes no fueron declaradas. No crean que todo está perdido, sí se puede hacer algo al respecto, y sería la adición a factura que está en las propias reglas de comercio. Perfecto. Una última pregunta, Daniela. Nos preguntan mencionan que importaron una máquina que es hecha en casa, pero no tiene datos de identificación. Es hecha en casa. Pero tiene, por ejemplo, aquí seríamos bastante importante revisar si esta máquina que fue hecha en casa, los insumos con los que se realizó, que hayan sido o compras nacionales y que se tenga la documentación, o que sean cambios de régimen, pero que también se tenga la documentación, soporte. Hay empresas que también hacen muy buenas prácticas que mandan traer a evaluadores, y que les hacen la evaluación de la máquina y les dan un soporte y se registra, por así decirlo, y se hacen, vamos a decir, de manera más formal. Pero si tienen ustedes la manera de acreditar, vamos a decir que utilizaron vigas de metal y esas las cambié de régimen, solamente tener el soporte. Y en caso de que, aquí es el punto importante, es que muchas veces hacen maquinaria que son, hechizas, pero les ponen una placa interna. Entonces, también al momento en que se estén haciendo la revisión es muy importante comentarlo con el auditor de que es hechiza, pero sí es muy importante que a veces ese tipo de placas internas sí han llegado a meter en problemas a las empresas por numerarlas, porque a fuerzas quieren una documentación que acredite eso. Sí me ha tocado que, por ejemplo, si utilizaron un evaluador y ese evaluador relacionó ese número de placa, con eso lo han podido acreditar. Pero sí es muy importante que si hicieron una máquina hechiza, tengan este tipo de precauciones de que si las numeran, pueden llegar a tener problemas, pero si el auditor tiene un criterio un poco cerrado. Es importante en los dos casos es contar con la información de soporte, ya sea que haya sido compras nacionales, los insumos con los que se elaboraron, y si no, cambios de régimen de esos insumos. Excelente, Daniela. Pues con esto ya concluimos, chicos. De antemano les agradecemos a cada uno de ustedes por el tiempo que nos brindaron para aprender un poquito más en relación a lo que es la fiscalización del activo fijo, asimismo un poquito de la ciberseguridad con lo que pasó con Secretaría de Economía. No sin antes también reiterarles nuestra invitación para los cursos gratuitos que vamos a estar realizando en las próximas semanas. La información está en lo que es la pantalla, y el link de registro se encuentra en la parte inferior de lo que es el flyer, y entrando a nuestra página también se van a poder dar cuenta del enlace directo para registrarse a los mismos. Reiterándoles que estas van a ser sesiones totalmente gratuitas y a través bueno, van a ser también virtuales a través de lo que es la herramienta de Zoom. Entonces, esperamos que por ahí se den un tiempo para registrarse y atender lo que son los eventos. También por ahí les tenemos una noticia. Por ahí en los próximos días también vamos a estar habilitando una campaña que es sobre mentorías gratuitas. En los próximos días, tentativamente, lo que sería viernes o lunes, les daremos ya la noticia completa de cómo va a ser la parte de lo que es el movimiento. Todo esto en relación para facilitarles un poquito más por toda esta situación que estamos pasando por la parte de lo que es el COVID. Esperamos que también tener una muy buena respuesta por parte de ustedes. Y
Pues ahora sí, chicos, muchísimas gracias por acompañarnos. Por ahí les vamos a compartir la información para que la tengan y la puedan compartir ahí con sus amigos y colegas de lo que es el medio. Y pues nos despedimos. Por ahí les damos las gracias también a Daniela por la excelente información que nos compartió. Y pues muchísimas gracias. Les deseamos un excelente día y una excelente semana y estamos en contacto próximamente. Muchísimas gracias a todos y excelente día.